Saludos a todos y a todas. Estamos aquí de regreso en una nueva reunión sobre nuestro curso de planificación para asuntos públicos, pero que nos permite también hablar sobre planificación en otras áreas que no son necesariamente públicas, incluso áreas particulares de nuestra vida. El conocimiento que estamos desarrollando en este curso, como lo habíamos discutido en las sesiones anteriores, nos permiten entender, nos permiten planificar, nos permiten asistir a organizaciones tanto públicas como privadas y nos permiten ayudar a individuos. ¿Por qué? Bueno, porque mucho del concepto de la planificación no se circunscribe exclusivamente a las áreas de gobierno y a los asuntos públicos. Las estrategias que estamos aprendiendo aquí realmente tendrán impacto en una cantidad enorme de sectores y por eso es bueno que estemos muy atentos y atentas a lo que ocurre en esta clase. En esta semana, el módulo nos pide que analicemos una parte esencial del proceso de planificación y no es otra cosa que el análisis FODA, DAFO, SWOT. Lo pueden ver de diferentes maneras y lo pueden llamar de cualquiera de estas formas porque todas son correctas. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito sobre eso y la importancia que esto tiene para el proceso de planificación estratégica que es tan importante naturalmente para nuestro curso. Ahora, fíjese que la importancia de los análisis FODA o DAFO o SWOT, si ustedes lo han escuchado, estriba en sus comienzos. ¿Por qué ocurrió esto? ¿De qué forma se planificó esto? ¿Cuál fue la intención inicial al desarrollar este tipo de análisis? Bueno, pues una de las lecturas que tienen para esta semana nos explica a grandes rasgos cómo fue que inició el proceso de análisis FODA y cómo se integró a los procesos de planificación. Fíjese, nos dice la lectura, y se la voy enseñando acá, nos dice la lectura que gran parte de la intención que tuvo Albert Humphrey cuando desarrolló esta metodología analítica era comprender por qué muchas agencias, muchas estructuras, organizaciones, corporaciones, dice aquí, que hacían planificación corporativa a lo largo fracasaban. Se daban cuenta que había un proceso de planificación instituido, o sea, que se estaba dando la planificación como se supone que se dé, sin embargo, estaban fracasando de igual manera. Entonces dijeron, pues espérate un momento, ¿qué es lo que está pasando en el proceso de planificación que nos está llevando al fracaso? Porque claro, lo que nos han dicho desde un principio es que si llevo a cabo una planificación efectiva, no se olviden de los conceptos que discutimos semana 1, un poco de los enfoques de las diferentes planificaciones, la planificación clásica, la planificación un poco basada en desarrollo y sustentabilidad, la planificación para el futuro, esta planificación colectiva que incorpora a los diferentes entes de nuestra entidad, de nuestra organización. Bueno, pues todos esos conceptos se estaban dando, estaban corriendo, se estaba dando el proceso de planificación como lo discutimos la semana pasada, discutiendo las fases, la fase inicial, la fase de planificación y de desarrollo de los procesos, que identificaba pues cuáles eran los objetivos específicos, cuáles eran los recursos que teníamos, cuáles eran los costos para llevar a cabo esta planificación, qué específicamente queríamos atender. Haciendo todo esto, como quiera, las organizaciones estaban fracasando. Entonces, dicen, bueno, pues es que necesitamos buscar unos objetivos que sean realistas. Lo mencionamos en la clase pasada también, que nuestros objetivos tenían que ser alcanzables, tenían que ser reales. No se olviden de los objetivos SMART que discutimos la semana pasada. ¿Okay? Tienen que ser objetivos que sean específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser realizables, ¿verdad? Y tienen que, obviamente, contener una línea de tiempo, cuándo es que lo tengo que llevar a cabo. Y esto nos ayuda entonces a establecer un sistema de gerencia, un sistema de administración del proceso de la implementación del proyecto que nos permite dar seguimiento y realmente nos permite velar que las metas de nuestro proyecto se estén cumpliendo y se estén llevando a cabo. ¿Okay? Así que un poco comienza esto con el desarrollo de una metodología para analizar
una serie de factores que impactan el proceso de planificación, que impactan el proyecto de la agencia y que no se estaba tomando en consideración al momento de planificar. ¿Okay? Así que fíjese cómo este análisis se integra directamente con lo que ya nosotros hemos estudiado en la primera semana y en la segunda semana y forma parte de ese proceso de planificación que es tan necesario. Así que un poco lo que estamos diciendo es que el proceso de planificación, como lo discutimos la semana pasada, es realmente el proceso que vamos a llevar a cabo, solo que le vamos a incorporar este nuevo ingrediente que es necesario en estas fases iniciales de la planificación. ¿Por qué razón? Porque la información que vamos a sacar, la información que vamos a obtener de un análisis FODA, análisis DAFO o análisis SWOT, que son la misma cosa nuevamente, es vital para que podamos desarrollar una planificación estratégica adecuada. ¿Okay? Entonces, ¿qué es ese análisis FODA o DAFO o SWOT? Bueno, en inglés es donde, bueno, realmente la primera vez que me enfrenté yo a un tipo de análisis como esto, me enfrenté a un análisis en inglés, por lo tanto lo conocía desde un inicio como un análisis SWOT. Y puedes hablar con muchas personas que te van a hablar del SWOT análisis, SWOT, el SWOT análisis que se refiere realmente a strengths, la S, weaknesses, la W, opportunities, la O, y threats, la T, ¿okay? Que no es otra cosa que las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿ok? Fortalezas F, oportunidades O, debilidades D, amenazas A, FODA. Por lo tanto, SWOT y FODA es exactamente lo mismo, solo que en español y en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el análisis FODA nos lo dice también esta lectura que está colocada en el acervo de lecturas y videos para esta clase. Nos dice que es una herramienta de planificación estratégica. ¿Okay? La semana pasada estuvimos hablando de los pasos para la planificación estratégica y esta semana estamos incorporando un ingrediente importante a ese proceso de planificación estratégica. Lo usamos en las empresas, pero el análisis FODA sirve particularmente para el análisis el análisis individual. Lo que quiere decir que un análisis FODA, igual que la planificación estratégica, lo podemos utilizar para evaluar planes personales, además de planes organizacionales o empresariales. Ahora, el análisis FODA o SWOT nos permite mirar tanto el ambiente interno de la organización como el ambiente externo de la organización para ver cómo podemos desarrollar un plan que sea mucho más efectivo. Desde el punto de vista interno, vamos a mirar las fortalezas y las debilidades. ¿Ok? O sea, que en el SWOT, pues tenemos SW. La S y W tiene que ver con factores internos, strengths, weaknesses, fortalezas, debilidades. Las fortalezas y las debilidades las vamos a mirar desde la perspectiva interna de esa organización o de ese individuo que está buscando un poco crecer, un poco moverse en otras direcciones. Así que vamos a estar trabajando con un análisis FODA o un análisis SWOT que mira el componente interno de la organización desde la perspectiva de las fortalezas que tiene esa organización y las debilidades que tiene esa organización. Nuevamente, desde un punto de vista interno. ¿Qué pasa en la compañía? ¿Qué pasa en la organización que le da la fortaleza? Por ejemplo, la fortaleza de una organización puede ser que ofrece un producto o un servicio único, exclusivo, que nadie ofrece. Eso puede ser una fortaleza. La fortaleza de la organización puede ser que tiene un equipo de trabajo, una empleomanía muy bien educada. Eso puede ser una fortaleza. La fortaleza de una organización puede ser que se encuentra ubicada en un lugar estratégico, que alcanza un mercado muy amplio. Eso puede ser una fortaleza.
Fíjense que los factores que les estoy delineando son factores internos, no son factores externos, son factores que son propios de la compañía, su empleomanía, su producto, su ubicación, otros factores que realmente impactan internamente a esa compañía. Su buena organización, su salario, ese tipo de cosas que son importantes desde el punto de vista interno. Lo mismo pasa con las debilidades o weaknesses. Analizan el componente interno de la corporación, de la organización, de la estructura que nosotros estamos asistiendo o con la que estamos trabajando. ¿Okay? ¿Cuáles son las debilidades? Las debilidades de esa compañía. Pues mira, una debilidad puede ser que no tiene una división de análisis estadístico. Eso puede ser una debilidad. No cuentan con un oficial financiero que le ayude a organizar las finanzas. Eso puede ser una debilidad. ¿Okay? Así que fíjese cómo esos dos ejemplos también tienen que ver con componentes internos de esa organización y obviamente nos van a permitir ver dónde es que están bien, dónde es que están sus debilidades para poder trabajar con esas debilidades y fortalecerlas y obviamente seguir promoviendo sus fortalezas porque naturalmente con eso queremos trabajar. Ahora, desde la perspectiva externa, ¿cuáles son los factores externos que impactan a esta organización? También es importante que los miremos. Ya miramos fortalezas, debilidades como los factores internos que impactan el proceso de planificación estratégica. Ahora vamos a mirar los factores externos que se dan desde las oportunidades y las amenazas. ¿Okay? La O de FODA y la A de FODA se refiere a oportunidades y amenazas que tienen que ver con los factores externos que impactan a la organización. ¿Okay? Así que en el SWOT, SW tiene que ver con factores internos, OT tiene que ver con factores externos. ¿Y a qué nos referimos con estos factores externos? Pues mire, muy sencillo. Cuando hablamos de oportunidades, nos estamos refiriendo a qué está ocurriendo allá afuera, qué está ocurriendo fuera de las paredes de nuestra organización que abre puerta a oportunidades de crecimiento. Se está dando una necesidad mayor del producto que nosotros ofrecemos y nosotros tenemos que tomar ventaja de esa oportunidad. Se está creando, se aprobó una ley que facilita la provisión de este tipo de servicio o que facilita la venta de este tipo de producto. Bueno, pues espérate que hay una oportunidad. Fíjense cómo, para ponerles un ejemplo, en el caso de Puerto Rico y Estados Unidos, pues tenemos la situación de las placas solares. ¿Okay? Quizás los problemas que pueden existir, con las redes eléctricas, pues crean un espacio de oportunidad para que las personas que estaban vendiendo y produciendo estas baterías, las placas solares, exploren un mercado que antes probablemente no existía porque esa necesidad no existía o no se veía como una necesidad. O sea que se abre una oportunidad en el mercado y estas personas dicen, espérate que esta oportunidad hay que explotarla, ¿no? En esta oportunidad es que estriba nuestro crecimiento y tenemos que planificar estratégicamente para tomar ventaja de esa oportunidad que es externa. Además de que se crea una oportunidad externa, dada la necesidad o la debilidad, perdón, de las redes eléctricas, entonces los gobiernos empiezan a aprobar unas leyes, una segunda oportunidad, nueva oportunidad que abre espacio para esos mercados, que dan incentivos a los individuos que adquieran este tipo de producto. Pues fíjense que claro está, eso se convierte en una oportunidad para este tipo de organización. Y es importante que podamos identificar eso como una oportunidad. De la misma manera que hay oportunidades, entonces hay amenazas. ¿Qué está ocurriendo allá afuera que constituye una amenaza para nuestra organización? Para poner un ejemplo, hay demasiada competencia y eso amenaza naturalmente a mi organización. Un ejemplo de eso ocurre, y recientemente lo vimos en la prensa, ocurre con los hospitales digo hospitales, pero las clínicas que venden cannabis medicinal. En un momento dado se abrió una oportunidad, fíjense que hubo una oportunidad porque el gobierno
de Puerto Rico aprobó el que se utilizara el cannabis con propósitos medicinales. Naturalmente, muchas personas tomaron ventaja de esto, establecieron clínicas de cannabis medicinal para orientar al público y para vender el producto, de manera que esto se convirtió en una oportunidad de crecimiento para ellos. Sin embargo, ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo ocurre que muchas personas pensaron de la misma forma y se abrieron muchas clínicas para la venta del producto de cannabis medicinal. ¿Qué pasó ahora? Bueno, pues bien sencillo. Estaban los dueños de clínicas reclamando al gobierno que ahora limitaran la apertura de clínicas porque habían demasiadas. Claro, en un sistema de libre competencia, pues el que haya demasiada competencia no necesariamente es un problema para nosotros los consumidores, o sea, para las personas que vayan a consumir ese tipo de producto. Sin embargo, para ellos como organización, la apertura de tantas y tantas clínicas se convirtió en una amenaza. ¿Por qué? Bueno, porque mientras más clínicas hay, en más partes hay que repartir el bizcocho. Así que eso se convirtió en una amenaza para ellos, una competencia grande que entonces amenaza. ¿Qué otra amenaza puede existir? De igual manera, pueden entonces aprobarse leyes que restrinjan la forma en la que se provee algún tipo de servicio. Fíjense cómo, para poner un ejemplo, la Junta de Control Fiscal puede constituir una amenaza para diferentes agencias públicas o municipios que están buscando establecer algún tipo de programa de ayuda al ciudadano que requiera la inversión de dinero. Eso puede ser una amenaza. ¿Por qué? Bueno, porque el proyecto puede que no se lleve a cabo de la forma en que se está organizando, pues porque la Junta de Control Fiscal establece un ojo visor, una lupa nueva, un paso adicional en el proceso de aprobación que pone en riesgo el que este proyecto se pueda llevar a cabo. Así que fíjese cómo es tan importante en el proceso de planificación estratégica que nosotros empecemos a mirar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas que impactan nuestro proceso de planificación. ¿Por qué? Porque, bueno, al yo planificar alguna estrategia para desarrollar una organización, pues naturalmente sus fortalezas van a ser quizás el frente de batalla, van a ser esa primera línea que me van a permitir empujar positivamente lo que aquí debe ocurrir. Las oportunidades son puertas al futuro. Fortalezas me permiten decir qué yo tengo ahora que me hace a mí ideal para este proyecto. Oportunidades que está ocurriendo que me permite en un futuro, es una oportunidad abrirme mercado, abrirme espacio. Eso desde la perspectiva positiva, pero desde la perspectiva negativa tengo que mirar mis debilidades porque tengo que ser realista. No se olviden que los objetivos tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables. Así que es importante que yo pueda mirar con un ojo objetivo y clínico cuáles son las debilidades de esa organización que impiden que alcancen sus metas. Porque en la planificación estratégica yo tengo que factorizar, yo tengo que incorporar esas debilidades. Y de igual manera las amenazas. ¿Qué puede estar ocurriendo allá afuera que impacte directamente el progreso de nuestro proyecto, de nuestro producto? O sea que cuando miramos un análisis SWOT, un análisis FODA, tenemos que ver, tenemos que darnos cuenta que el análisis FODA, además de mirar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo hace desde una perspectiva interna con las fortalezas y las debilidades, externa con las oportunidades y las amenazas, pero también miran un poco los factores positivos y negativos que impactan el desarrollo de los proyectos que estamos tratando de promover. Los positivos, fortalezas, oportunidades; los negativos, amenazas y debilidades de la organización. Así que fíjese cómo todo este proceso nos ayuda a nosotros a orientar adecuadamente a nuestro equipo de trabajo
con las que estamos, o sea, con quienes estamos desarrollando el plan, ¿no? Porque al final del día, si somos consultores o consultoras, pues naturalmente nos toca a nosotros sentarnos con los equipos de trabajo, hacer las lluvias de ideas que estuvimos hablando la semana pasada, determinar cuáles son esos objetivos principales, cuál es el alcance de este plan, de este proyecto. Tenemos que asegurarnos de que sea un proyecto específico. No puede ser un proyecto general, ¿no? Estamos buscando cuál es la especificidad, qué es lo que yo estoy trabajando específicamente con esto, ¿ok? Un poco para poderlo definir y delimitar. Ver cuáles son esos objetivos medibles, ¿no? No se olviden de SMART. Los objetivos tienen que ser SMART, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que tengo? Tanto en el carácter de recursos humanos como recursos de espacio, recursos económicos, recursos, o sea, todos los recursos con los que cuento. Y en ese sentido, pues voy viendo dónde están mis fortalezas, dónde están mis debilidades. Quizás una debilidad es que no tengo recursos económicos para trabajar determinado proyecto y tengo que buscar alternativas. Así que fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que me van a ayudar a orientar bien y a capacitar bien a nuestro equipo de trabajo en esta empresa u organización sobre cómo es que vamos a llevar a cabo nuestros planes. ¿Okay? Así que, como dice esta lectura, buscamos esas primeras fortalezas, ¿okay? Que naturalmente se dan en la parte interna de la compañía. Buscamos los factores externos que también son muy importantes y eso nos permite identificar cómo es que vamos a hacer frente, cómo es que vamos a enfrentar esas amenazas y cómo es que vamos a tomar ventaja de estas oportunidades. ¿Okay? El equipo de trabajo con el que ustedes van a estar desarrollando este plan tiene que estar listo para analizar de forma objetiva. Nuevamente, no podemos vendernos ideas a nosotros mismos, no podemos engañarnos a nosotros mismos como dueños o gerentes de una organización y hacernos creer a nosotros mismos que la situación está mejor cuando realmente no está. Así que este análisis FODA tiene que ser un análisis bien objetivo, bien consciente. Podemos traer equipos de trabajo distintos en distintos análisis, un poco para tener las versiones adecuadas. Podemos tener quizás la versión de la gerencia, podemos tener la versión de los equipos de apoyo para ver si esas visiones coinciden. ¿Okay? Un poquito para saber si también tenemos que establecer algún tipo de mecanismo interno para llevar a todo el mundo al mismo nivel de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que puede ser que cuando yo trabaje con la gerencia me diga que las cosas, ¿verdad? Haciendo un análisis objetivo, que las cosas están mejor, pero cuando hablo con el equipo de apoyo me venden una idea de que las cosas están un poco peor, ¿no? Quiere decir que no estamos mirándonos en el mismo nivel y eso puede ser una debilidad. No todo el mundo está al tanto de todos los procesos ni de cuáles son los procesos adecuados. Quizás no todo el mundo está al tanto de las mismas realidades o, aunque sea la misma realidad, la estamos mirando de una forma distinta. Y eso puede necesitar algún tipo de capacitación, algún tipo de, quizás de actividad de desarrollo de trabajo en equipo, para ver cómo entonces ponemos a todos en el mismo nivel, que todos y todas tengan el mismo conocimiento y de ahí entonces partimos a la planificación estratégica. Así que es importante que todos conozcamos pues cuáles son esas amenazas y cómo podemos tomar ventaja de esas oportunidades. En términos del análisis FODA, y esto pues lo habíamos hablado ya desde la perspectiva de los objetivos SMART, hay unas características que son muy importantes y que tenemos que tomar en cuenta. ¿Okay? El análisis FODA nos permite diagnosticar con certeza cuáles son los aspectos que impactan a nuestra organización y que le permiten o no le permiten desarrollarse. ¿Okay? Por esta razón, el concepto de temporalidad es importante. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque es que la temporalidad se refiere al momento específico. Fíjense que nuevamente estamos haciendo un diagnóstico como consultores o consultoras. Nosotros estamos sentándonos con el equipo organizacional para hacer un análisis y poder diagnosticar, ¿no? Así como van al médico para que el médico diga cuál es la situación que tiene y que le está afectando, pues ustedes como consultores o consultoras están atendiendo a este equipo operacional para diagnosticar
cuáles son las cosas que están facilitando o impidiendo el desarrollo de esta organización. ¿Okay? Cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, cuáles son las debilidades que ayudan o impiden el desarrollo de esta organización. Por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí y ahora, concepto de temporalidad, es absolutamente importante, porque no se trata de los problemas de hace un mes atrás, ni un año, ni 2 años, ni 3 años. Se trata de qué estamos enfrentando en este momento. Y tenemos que enfocar a ese equipo de trabajo para estar consciente de que es el aquí y el ahora. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos hoy? Es que teníamos a este director, pero bueno, pues entonces si se fue, no es una fortaleza actual. Era una fortaleza en algún momento, pero no es actual. Tenemos que enfocarlos en ese concepto de la temporalidad para que el análisis sea adecuado. ¿Okay? La relatividad. Fíjense que la relatividad lo que nos dice es que este análisis lo debe llevar a cabo, o sea, deben estar involucrados en el proceso de consultoría y de desarrollo de identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las personas que están encargadas de estos elementos, o sea, de los elementos con los que estamos trabajando. Dicho, por ejemplo, si yo estoy trabajando con el desarrollo de un plan que impacta cómo se prepara el producto, pues yo tengo que buscar a las personas que están involucradas en el proceso de preparación de ese producto. No tiene sentido que busque a otras personas que realmente no tienen ningún tipo de injerencia. Por ejemplo, asesoría legal. Quizás asesoría legal, pues obviamente, directa o indirectamente, tiene que ver con cómo la compañía cumple con los requisitos legales, pero en la parte del diseño y producción de ese producto, pues realmente su impacto no es directo. Por lo tanto, el que los participantes les sea relativo, o sea, que se puedan relacionar con lo que estamos tratando de trabajar, es importante. ¿Okay? Lo otro es que en un análisis FODA tiene que haber iniciativa. Fíjese que el análisis no nos da criterios de decisión, o sea, el análisis nos dice cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas, pero esto lo que quiere decir es que cuando salgamos del análisis tenemos que tener la iniciativa de tomar ventaja de nuestras oportunidades y nuestras fortalezas y de trabajar con nuestras debilidades y amenazas. El análisis no nos va a decir exactamente qué es lo que voy a hacer para resolver esto. Esa es la iniciativa que como organización tenemos que tener, que tenemos que impulsar, ¿ok? Así que en ese sentido, pues nosotros tenemos que buscar que nuestro análisis se ajuste al momento, que incorpore a las personas adecuadas y que impulse la iniciativa, que propulse un interés por entonces atender esas fortalezas y esas oportunidades y resolver también o atender también esas debilidades y esas amenazas. Así que desde la perspectiva del análisis y cómo lo vamos a realizar, pues ya yo les di un poquito la pista. Este análisis requiere de la incorporación de las personas necesarias para darnos la materia prima que nos va a ayudar a hacer el análisis. En otras palabras, no tiene que ser la empresa entera, no tiene que ser la organización entera. Tienen que ser las personas necesarias que conocen, que comprenden cuáles son los elementos que van a impactar el proyecto que queremos trabajar. ¿Okay? En otras palabras, si estamos trabajando con la producción de un bien, pues yo debo traer al equipo de producción y las personas que tienen que ver con la producción de ese bien que vamos a promover y que vamos a vender. Otros equipos los traemos para otros proyectos, pero en este momento, para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la producción de este bien, yo tengo que traer a las personas encargadas de eso. ¿Okay? Así que eso es un primer paso. Para realizar el análisis, tengo que traer a la mesa a lo que llamamos en inglés los stakeholders, los principales stakeholders.
Las personas con interés, las personas con capacidad decisional, las personas que pueden promover adecuadamente los movimientos necesarios para que tomemos ventaja de las oportunidades, para que trabajemos con las debilidades y para que nos protejamos de las amenazas. Son esas personas las que tienen que estar ahí. ¿Okay? Usted, como consultor o consultora, realmente va a correr el proceso. Vamos a sentarnos, vamos a quizás con una pizarra con diferentes colores. Si no tenemos pizarra de estas de marcadores, pues mire, las libretas grandes, igualmente con diferentes colores, y vamos a tener una lluvia de ideas. En esta unidad, ¿cuáles entienden ustedes que son las fortalezas que hay? Y vamos a hablar, que no nos limitemos. Nuestro trabajo no es decirles, no, eso no es una fortaleza, no, vamos a hablar. ¿Cuáles son las fortalezas que ustedes perciben? Porque naturalmente, en esa percepción, podemos sacar, o es que vamos a sacar la materia prima. ¿Cuáles son las fortalezas que ustedes ven? Pues mira, tenemos un equipo de producción que es muy ágil, que es muy experimentado porque lleva mucho tiempo en esta compañía, que conoce bien el producto. Esas son fortalezas. Vamos a dejar que la lluvia de ideas caiga, ¿no? Puede ser que incluso nos mencionen fortalezas que vienen de otros departamentos y que impactan directamente el proceso de producción. Formidable, trae las fortalezas. ¿Qué es lo que te parece una fortaleza? ¿Okay? Una vez cerremos fortalezas, pasamos entonces al próximo cuadrante. Fíjense que aquí estamos hablando de unos cuadrantes, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, o las fortalezas, las oportunidades, debilidades, amenazas, ¿no? Vamos entonces a hablar, ya que sabemos cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que ustedes observan. Y vamos a ser sinceros, sinceras, vamos a ser objetivos, vamos a tirar a la mesa todo lo que realmente nosotros entendemos que son las debilidades. Pues mira, lamentablemente no tenemos un líder de área que llegue a la gente. Pues mira, eso es una debilidad que nos está afectando y tenemos que decirlo. ¿Okay? No tenemos una unidad asesora en asuntos financieros. Eso hay que decirlo. ¿Cuáles son las debilidades? Con ese equipo, pues ¿cuáles son entonces las oportunidades que hay? Mira, se está abriendo mercado. ¿Dónde está qué está ocurriendo allá afuera que se convierte en una oportunidad para nosotros? Y obviamente, ¿qué está ocurriendo allá afuera que nos puede amenazar en nuestro progreso? Ustedes incorporen a cada una de las discusiones las personas que son necesarias. Puede ser que usted diga, mira, para hablar sobre amenazas, vamos a traer al equipo legal o vamos a traer al equipo de mercadeo y promoción. Lo queremos traer porque nos van a ayudar a comprender bien cuáles son las amenazas reales. Puede ser que el equipo de producción conozca solamente ese aspecto interno. Cómo producimos, qué producimos, cómo trabajamos con ese producto, quiénes están trabajando en ese producto. Esa parte ellos la conocen, pero las amenazas externas puede que te digan, bueno, es que realmente no tenemos mucho conocimiento de eso y ahí podemos fácilmente incorporar a la reunión, a esa discusión de las amenazas, pues mira, el equipo de mercadeo, el equipo legal que tiene conocimiento sobre esas amenazas que vienen de afuera. Lo mismo con las oportunidades. Quizás tenemos que traer al equipo de planificación que están mirando cuáles son las oportunidades que se están dando en el mercado para ver cómo explotamos esas oportunidades. Los traemos entonces. O sea que usted va a incorporar, según vaya discutiendo cada una de las partes, a las personas que son necesarias. Nuevamente, esto es partiendo de un análisis organizacional. Si usted está haciendo un análisis individual, pues naturalmente ese individuo debe conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus amenazas para crecer en el proyecto que está trabajando. Así que aquí podemos ver cómo se ha organizado la tabla en los 4 cuadrantes. Si se fijan, tenemos los aspectos positivos aquí en esta columna, fortalezas, oportunidades, los aspectos negativos en la segunda columna, debilidades, amenazas. Los aspectos de origen interno están en esta primera fila horizontal, fortalezas, debilidades son internas y aspectos de origen externo están en esta línea horizontal, oportunidades y amenazas.
Fíjense cómo se han organizado los cuadrantes de una forma que tiene sentido para el posterior análisis. ¿Okay? Aspectos positivos están aquí, aspectos negativos están acá, aspectos internos están en esta primera fila, aspectos externos están en esta segunda fila. ¿Okay? Así que vamos a crear esas 4 listas que identifican las fortalezas actuales, no se olviden, temporalidad, actuales, las debilidades actuales, las oportunidades que hay de cara al futuro y cuáles son las amenazas futuras o incluso qué nos está amenazando en este momento y que tenemos que trabajar. ¿Okay? De eso, entonces vamos a hacer el análisis. Nos dice acá que las listas tienen que tener información real, por eso les decía, tiene que ser objetivo. El análisis tiene que ser objetivo y consciente. Tiene que ser específico. La amenaza no puede ser que el mundo se va a acabar un día. Eso no ataca específicamente el proyecto que estamos trabajando. Así que tiene que ser oportunidades y amenazas específicas, fortalezas y debilidades específicas, que estén escritas de una forma sencilla y entendible. Recuerde que usted quizás no es el experto o la experta, usted es el consultor o la consultora, pero el expertise, quien lo tiene es esta organización con la que usted está trabajando y que naturalmente les va a ayudar a promover este proyecto, les va a ayudar a comprender los factores internos y externos de esta organización que nos van a permitir trabajar con el proyecto que estemos trabajando. ¿Okay? Así que de aquí empezamos entonces, de toda esta información, empezamos a abstraer y redactamos un informe de cómo la organización se percibe a sí mismo o a sí misma. Si nosotros hicimos, digamos, un análisis con la gerencia primero y un análisis con el equipo de apoyo segundo, entonces nuestro informe debe tener un análisis comparativo, cómo se observan de forma comparable, similar, y cómo se miran de forma distinta. ¿Dónde están esas diferencias que tenemos que sanar, que tenemos que un poquito recuperar? No. Así que parte de las recomendaciones, fíjense que el análisis, vamos a ponerlo un poquito en perspectiva. Yo empiezo con la lista de fortalezas, sigo con la lista de debilidades, la lista de oportunidades, la lista de amenazas. Lo hice con el equipo gerencial. Luego en el informe pasamos entonces al análisis con el equipo de apoyo. Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas que ellos identificaron. Empiezo entonces con mi análisis escrito de los resultados que nos dio el equipo gerencial. Según el equipo gerencial se observan las fortalezas en estas áreas, X, Y, Z. Las debilidades están aquí. Ellos mencionan como una gran debilidad el que tal cosa. Las oportunidades, sin embargo, se encuentran en esta área y se pueden trabajar de esta forma. Las amenazas que están enfrentando son X, Y, Z y R. Y ahí lo explicamos en palabras para que se comprenda, para que un poco fluya la conversación que estamos obviamente haciendo por escrito, porque es un informe que usted prepara como consultor o consultora. Luego hago el mismo resumen con el equipo de apoyo. ¿Qué miraron ellos como fortalezas? ¿Qué miraron como debilidades? Voy relacionándolas, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas y cómo se relacionan quizás con esas debilidades o con esas amenazas o con esas oportunidades? Voy haciendo un cuento que tenga sentido. Hago entonces un análisis comparativo donde gerentes y equipo de apoyo están mirando, están alineados. ¿Dónde están las diferencias? ¿Dónde está la divergencia? ¿Okay? ¿Dónde no se miran cara a cara? Incorporo entonces una última sección de recomendaciones. A la luz de esta realidad, las recomendaciones son tales y tales y tales y tales, que usted obviamente las va a derivar pues de no solamente de su expertise, sino también de la información que el equipo de trabajo con el que usted está diseñando el análisis el análisis SWOT, le están proveyendo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Capacitar para que estemos todos en la misma página. Trabajar con determinada área donde hay mucha
diferencia de opinión. Esas recomendaciones usted las pone por escrito, las pone claras, ¿ok? Porque son los planes de trabajo con los que ellos van a tener que, valga la redundancia, trabajar para resolver, para subsanar esas deficiencias internas y podernos mover a diseñar el plan estratégico que tenemos que diseñar. O sea, un poco lo que estamos es creando el ambiente interno adecuado, para implementar un plan que funcione, que nos sirva, ¿ok? Así que ese es el caso que estemos haciendo un análisis comparativo. Puede ser que a usted le pidan, vamos a hacer un análisis FODA solamente con el equipo de apoyo, solamente con el equipo que trabaja en esta unidad en específico. Formidable. Pues entonces es exactamente lo mismo, solo que le quita la parte comparativa. ¿Cuáles son las fortalezas que ellos vieron, las oportunidades que ellos vieron, debilidades que ellos vieron, amenazas que ellos vieron? El resumen entonces de eso y cómo se integra cada una de las partes, ¿ok? Y esa parte de recomendaciones que sale de lo que usted como experto o experta conoce y de lo que ellos le ofrecieron como digamos, unas opciones para atender estas situaciones de cara al plan. Diseñado esto, entonces tenemos que trabajar un plan estratégico para atender el análisis FODA. ¿Sabes? Que si hay unas diferencias que subsanar, primer paso, antes de empezar con nuestros planes estratégicos y proyectos, tenemos que trabajar con esa organización interna. ¿Cómo yo trabajo con lo interno? ¿Cómo yo arreglo lo que hay aquí dentro para movernos entonces al próximo paso, que es mi plan? Así que tengo que diseñar un plan estratégico para atender las deficiencias que este experimento, que este estudio, que este análisis, ¿verdad?, de SWOT me están dando. Han atendido eso, entonces les digo, bueno, ya estamos todos en la misma página, ya todos conocemos cuál es la expectativa de la empresa, ya todos sabemos en qué dirección es que nos queremos mover, vamos a mirar este proyecto en específico que lo tenemos que impulsar. ¿Cómo lo vamos a impulsar? ¿De qué forma lo vamos a impulsar? ¿Qué vamos a trabajar con esto? Esa es la parte importante. Y entonces nada impide que ustedes puedan mirar diferentes ejemplos que hay. Hay una gran cantidad de ejemplos. Y lo que yo les voy a pedir ahora como tarea para esta semana es que usted haga un análisis FODA. Que usted haga un análisis FODA que incluya fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y nuevamente, para que el proceso no sea difícil, usted lo puede hacer, claro, esto puede ser difícil también, pero usted lo puede hacer un análisis personal sobre usted o sobre otra persona con la que esté trabajando. ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades que usted tiene o que esa persona tiene para desarrollar determinado proyecto de vida o lo que sea que quieran desarrollar? De otra forma, pudiera hacer un análisis FODA con alguna organización para la que usted trabaja o con alguien que usted conoce que quizás sea gerente de un área o lo que fuera. Usted escoge. Lo importante es que usted haga un análisis FODA fidedigno, que usted no lo invente, ¿no? Que es un análisis FODA fidedigno porque va a tener que entonces preparar esa matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, el resumen que integra todo eso y la parte de recomendaciones sobre cómo atender las situaciones que se están levantando. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan me pueden escribir a toledo@uagm.edu y la vamos a contestar. Les agradezco mucho que hayan estado pendientes y atendido a esta presentación. Nuevamente, en el área de contenido de Blackboard van a ver no solamente esta página, sino unos videos y otras lecturas que le van a ayudar a hacer este análisis y siempre puede buscar ejemplos. Lo que sí le voy a pedir es que este ejercicio sea un ejercicio real, sea un ejercicio que usted hace y no sea un ejercicio que está copiando entonces de internet, porque realmente no aprendemos a hacer el proceso si simplemente busco un análisis FODA que aparezca en internet y lo entrego como si fuera mío. Primero, eso constituye plagio. Y segundo, no estamos aprendiendo nada y lo que queremos es aprender a cómo hacer esto. ¿Okay? Nuevamente les agradezco y nos veremos, si Dios permite, la próxima semana. Que pasen buen día.